Hola alumnos, este video vamos a intentar que sea de media hora, complementario a la clase del 1 de abril, en la cual al abocarnos a las respuestas de sus consultas concretas en todo el tema jornada, nos ha quedado fuera de tiempo de la clase de 1 de abril el abordaje del tema de protección del trabajo de la mujer. Además de este video, que le vamos a subir el link a YouTube, tenemos también a disposición de ustedes, también en la descripción y en el aula de UCES, este link a un notebook LM, llamado Complemento Clase 1 de abril del 26, donde tienen como fuente la presentación de la clase, el material de Toselli, que es para que aborden el tema, y este mismo video, pudiendo realizar cualquier pregunta en la caja de preguntas. Si ya están usando, prueben ahora. Si no, no estoy seguro de yo poder ver las preguntas que hacen. Pueden replicarlas también en comentarios o en el aula de UCES. Y recuerden que pueden elegir que la respuesta se funde en alguna de las fuentes, en solo una o en todas. Retomando entonces donde dejamos la clase, habíamos abordado todo el periodo en el cual la trabajadora o el trabajador gestante, trabajador o trabajadora gestante, no va a trabajar y cuáles son las prestaciones de la seguridad social que cobra. Vamos a hacer hincapié, algo dijimos, pero ahora corresponde hacerlo, en cómo se disparan estas protecciones, tanto en relación al tiempo en el cual no trabaja, como en relación a la protección de despido por embarazo, que consiste en esta comunicación fehaciente que debe hacer la trabajadora de que se encuentra, digamos, que quedó embarazada, ¿no? Esa comunicación fehaciente debe ser poniendo un certificado a disposición de la patronal o en todo caso sometiéndose a la comprobación por el empleador. El certificado debe indicar una fecha estimada de parto y en caso de que decida comunicar sometiéndose a la comprobación del empleador, se recomienda que se denuncie alguna fecha presunta de parto. Que hoy con los medios electrónicos esos cálculos se pueden realizar. Porque esta fecha estimada va a disparar algunas de las protecciones que ya hemos abordado durante la clase. Y sobre todo ahora veremos los 7 meses y medio anteriores y posteriores en los cuales se presume que cualquier extinción de la relación laboral tiene fundamento, en caso de que sea despido sin justa causa, tiene fundamento en el embarazo. Además de dispararse por esta forma, que es la forma, digamos, que la ley plantea como principal, vale decir también que si la trabajadora omite esta carga que la ley pone sobre ella, no obsta a que se dispare de todas maneras la protección a partir de la aplicación del principio de buena fe, si el embarazo era notorio o si el patrón conoció el embarazo por cualquier otro medio, por comentarios, porque se lo ha indicado directamente verbalmente la trabajadora, para lo cual por supuesto habrá una dificultad probatoria eh, de cómo lo conoció, contará con todos los elementos de prueba la trabajadora, y por supuesto también habrá alguna dificultad con la fecha estimada del parto, pero en definitiva, más allá de eso, es importante entender que este requisito de comunicación fehaciente, si no se cumple, puede haber formas de disparar igualmente la protección del embarazo. Ingresando entonces en la protección del despido por causa del embarazo, la ley establece en el artículo, la ley de contrato de trabajo establece en el artículo 178 que si la trabajadora es despedida sin justa causa 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después de la fecha estimada del parto, vamos a decir que cuando estamos hablando de los 7 meses posteriores, 7 meses y medio posteriores, eh, de acuerdo a cuál haya sido la, digamos, posterior en el tiempo, la más posterior, digamos, la más avanzada en el tiempo, es la que va a regir entre la estimada y la real, ¿no? Imaginemos que la fecha estimada sea para el 1 de mayo y la real fue el 5 de mayo de la fecha de parto, los 7 meses y medio se contarán del 5 de mayo. Si por otro lado el parto real se anticipó a la fecha estimada, entonces tomaremos la estimada.
siempre lo más beneficioso para el trabajador o trabajadora gestante. Durante este periodo de 7 meses y medio anteriores y posteriores a la fecha de parto estimado real, va a regir esta presunción que por supuesto, bueno, que es iuris tantum, por lo tanto puede haber una razón distinta del embarazo que justifique un despido, en cuyo caso el patrón deberá acreditar efectivamente, hacer caer esta presunción con prueba en contrario, por supuesto, ¿no? Y en este sentido también vale decir que no es un bill de indemnidad la situación de embarazo de la trabajadora o el trabajador gestante, sino que en la medida que no cumpla con sus obligaciones adecuadamente, por supuesto que también va a poder invocar una injuria grave que impida la persecución del trabajo y despedir con justa causa. Tendrá esta situación siempre, ante la impugnación, la carga de la prueba es a cargo del patrón de la justificación del despido. En este caso le agregará esta presunción como una vara más alta de probar esta justificación, porque no solo tiene que justificar el despido, sino también acercar la presunción iuris tantum. También es importante sostener que ante incumplimientos graves durante este periodo, la trabajadora puede colocarse en situación de despido indirecto, argumentando que el patrón deliberadamente está incumpliendo sus obligaciones para, digamos, con motivo también en una discriminación por embarazo y activando también de esta manera la presunción iuris tantum. Si eventualmente entonces, estando dentro del periodo de protección del embarazo, se produce este despido y la presunción no es derrotada en juicio por la patronal, la consecuencia que establece la ley de contrato de trabajo es el pago de las remuneraciones equivalentes a un año. Que recuerden, esto también incluiría el salario anual complementario y el aguinaldo, con lo cual por eso decimos que son 13 remuneraciones. En este sentido, en ese año también puede haber otros rubros remuneratorios que la trabajadora cobre habitualmente. Bueno, allí habrá que también justificar. Pero en definitiva es un año de remuneraciones. Aquí es muy relevante que, bueno, esta es la protección del embarazo específicamente reglada, donde podría discutirse si la trabajadora, por el régimen general de protección contra la discriminación, puede pedir la reinstalación en lugar de los 13 salarios. Evidentemente, no podría bajar la vara de protección una ley, más allá que sea inferior o no, en relación a la Constitución. Recuerden que aquí, además del principio de jerarquía, tenemos la apelación, donde la norma más favorable es la que prevalece, de manera que vamos a decir que con el moderno sistema de derechos humanos prevaleciente en Argentina y reconocido por la Corte Suprema en jurisprudencia que no ha variado a la fecha, en principio también la mujer podría pedir la reinstalación. Pero bueno, sí tenemos tarifado específicamente con un año de remuneraciones en caso de que esta mujer no quiera volver a trabajar, esta persona gestante no quiera volver a trabajar y en todo caso, bueno, reclame una indemnización agravada. Esta indemnización agravada, por supuesto, se acumula con el resto de las indemnizaciones por despido sin causa. Bien, y con eso cerramos el tema de protección de embarazo. Es importante agregar, como dijimos, tanto el tema de la reinstalación como despidos que se produzcan fuera de este paraguas temporal de 7 meses y medio anteriores y posteriores. Va a poder la trabajadora invocar que ha sido despedida porque en razón de este embarazo no va a contar con una presunción legal establecida en este artículo 178, deberá probarlo con las herramientas que tiene el régimen general, tanto convencional como la ley de discriminación, que ya veremos en extinción de la relación laboral, cómo funcionan, ¿no? Pero la posibilidad de invocar despido discriminatorio fuera de estos 7 meses y medio, por supuesto que es viable, pero no será con esta presunción iuris tantum. Deberá acreditar que efectivamente ha sido así. Además de lo que venimos indicando, también se otorga como derecho a la trabajadora, protegiendo también su estado de embarazo y de maternidad, un descanso diario por lactancia, que consiste en 2 descansos de media hora,
que se computan, digamos, como una idea de que deban ser como una jornada de 4 horas, que pueda hacerlo repartido de una manera razonable, de acuerdo a cómo venga lactando, separadamente media hora, cada uno, y eso dura desde la fecha efectiva de nacimiento durante un año. Y el artículo 179 agrega la posibilidad de que mediante un certificado médico digamos, estos descansos por lactancia se vean extendidos en el tiempo más allá de un año. Si el patrón no otorga estos descansos diarios, la trabajadora puede tomárselos por derecho propio sin ningún aviso y no otorgar estos descansos por lactancia, aunque parece un incumplimiento muy puntual, muy concreto y que en términos materiales se puede resolver de manera muy concreta, pero siendo una protección jerarquizada específicamente por la ley, se ha considerado en la jurisprudencia que no otorgar los descansos por lactancia es un incumplimiento muy grave del patrón y que justifica el despido indirecto configurando una injuria grave que impide la persecución de la relación laboral. Bien. Además, también tiene lo que se llama el periodo de excedencia por la ley de contrato de trabajo, que es una de las opciones que tiene la trabajadora al finalizar la licencia por maternidad. Entonces, vencido este plazo de 90 días, que ya dijimos cómo se distribuye, tiene opciones que la número es 183. Destaco excedencia porque es la rara que tenemos que desarrollar. Pero bueno, en principio el retorno a las tareas con la misma categoría, o en todo caso uno superior, nunca. Bueno, la ley habilita que con acuerdo de la trabajadora se la coloque en un cargo inferior, pero solo con acuerdo de la trabajadora. Con lo cual, si esto ocurre, bueno, habrá que, como hacemos siempre, aclaraciones cuando el acuerdo individual permite renunciar derechos, ¿no? Esto podrá ser impugnado si fue forzado. Por ahí, en este sentido, en el 74, evidentemente la norma tenía una posición un poco paternalista que le da, vamos a ver, varias opciones a la trabajadora o a la persona gestante para que se dedique al cuidado de su hijo o hija. Una de ellas es tener una categoría de inferior responsabilidad para estar más ocupada en el hogar. También puede rescindir el contrato, que si en las 48 horas es el único valor que se le da el silencio en toda la ley de contrato de trabajo, la trabajadora puede expresar dentro de las 48 horas que se utiliza este derecho y si no dice nada, después de esas 48 horas se considera que ese silencio equivale a haber tomado esta compensación donde la relación se extingue y cobra una cuarta parte de la indemnización por antigüedad que nunca puede ser menos de un salario mínimo vital y móvil por año trabajado. La verdad que hoy es muy bajo, con lo cual nunca estaría debajo de ese piso. Insisto, si están asesorando a la patronal, hacer uso de esa rescisión tácita cuando la trabajadora no ha expresado nada, debe ser utilizado con mucha delicadeza. Yo recomendaría intimar a la trabajadora que se restituya y recién allí hacer uso de esta rescisión. Por otro lado, la tercera opción que se le da es esta idea de excedencia, ¿no? Es decir, que es como un sobreplazo a la licencia por maternidad, mal llamada porque es provisión de trabajo, en el cual tiene también dentro de este plazo de 48 horas, que si hay silencio se considera rescindido, podrá informar a la patronal que va a hacer uso de este estado de excedencia, que es un periodo que tiene que ser, no puede ser menor a 3 meses ni superior a 6, en el medio lo que la trabajadora quiera, puede ser 3 meses y un día, o 4 o 5 meses y 29 días, o 3 o 6, lo que decía la trabajadora, pero muy relevante, no solamente que no hay goce de sueldo, sino que tampoco hay aportes patronales a la obra social, con lo cual, de acuerdo a las reglamentaciones internas de cada convenio, habrá cobertura no de obra social. A veces cuando hay un periodo en el cual no se hacen aportes, hay cobertura. En general, en este punto, si se aboca al estado de excedencia, lo dicen varios los manuales, la regla es que no haya cobertura social, con lo cual
parece que en este contexto someterse a la situación de excedencia ha quedado un poquito desfasado en el tiempo. Por supuesto que si tiene obra social por el padre del niño, esto podría también resolverse de otra manera. Estamos hablando del caso individual de la persona que está tomando el estado de excedencia, la situación de excedencia. Bien, bueno, ahí decimos es equivalente a la reserva de puesto en enfermedad incumplible, que todavía no hemos visto, vamos a ver en próximas clases. Y bueno, y finalmente esto de no reincorporarse al trabajo es la rescisión tácita, ¿no? Ya lo hemos abordado. Con esto concluimos entonces la protección del embarazo y vamos a pasar a la protección del matrimonio. Con 15 minutos exactos, así que venimos bien cronometrados. Entonces, por un lado, comenzamos por el 180, la ley de contratos, que establece una irrenunciabilidad expresa y concreta, recepcionando el principio de irrenunciabilidad, pero arreglándolo específicamente en relación a estas cláusulas que puedan existir relativas al matrimonio, ¿no? Serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que los contratos o reglamentaciones internas dicten y que establezcan despidos por causa de matrimonio, ¿no? Por ahí en algunas series yanquis se ve esta idea de que se reglamenta que tienen que denunciar, que se van a casar, y esto puede ser causal de despido si no declaran que hay esta cuestión de matrimonio. Bueno, en nuestro sistema normativo argentino no puede haber ninguna situación vinculada con el matrimonio, de denuncia o de no denuncia, o de cualquier situación que deba hacerse en relación al matrimonio, entre pares internos o fuera, que pueda justificar un despido. Se consideró, digamos, que es una institución valiosa para el derecho argentino en general y que específicamente dentro del sistema del derecho del trabajo no se permite utilizar esta motivación para disparar ninguna consecuencia jurídica. Por lo tanto, cualquier acuerdo de partes o reglamentación interna que se realice va a ser nula y sin valor. Además, se protege al matrimonio con el 181, que produce una presunción iuris tantum, que 3 meses antes de la producción efectiva del matrimonio, de la consumación del matrimonio, y 6 meses posteriores, cualquier despido sin invocación de causa va a ser una presunción iuris tantum considerado con causa en el matrimonio. Y esta protección del matrimonio, esta presunción iuris tantum, se va a constituir siempre que haya habido una notificación fehaciente al empleador anunciando que efectivamente cuál es la fecha, ¿no?, del matrimonio. Y esta notificación no puede ser realizada antes de estos 3 meses, bueno, por supuesto no importa los posteriores, ¿no? Pero debe ser hecha dentro de los 3 meses anteriores al matrimonio. No puede hacerlo 3 meses y un día, 4 meses, lo que fuere, ¿no? Tiene que hacerlo dentro, la notificación será válida si la hace dentro de ese plazo. Aquí, siendo la situación del matrimonio un aspecto que está en la vida privada del trabajador y la trabajadora, entonces hay que decir que habrá mayor carga del trabajador de realizar esta notificación y habrá menos posibilidades de, mediante la buena fe, acreditar que efectivamente lo conoció. De todas maneras, si razonablemente se acredita que el patrón lo conocía a la situación de que se iba a casar el trabajador o la trabajadora, ya vamos a ver un poquito alguna digresión respecto de cómo es la protección del matrimonio para el varón y la mujer. Recordemos que esto está en el capítulo del trabajo de las mujeres. Pero en principio la carga es más fuerte que en el caso del embarazo, aunque por buena fe podría también acreditarse. Dijimos entonces iuris tantum, a pesar de que está en el capítulo del trabajo de las mujeres, en el fallo plenario del 90 en Dreves contra Conselec, se estableció que puede darse a un trabajador varón, pero bueno, no tenía la presunción iuris tantum. Con la ley de matrimonio igualitario se estableció en el artículo 42, tercer párrafo, que no podría haber diferencias para un sexo o el otro en relación al matrimonio, con lo cual ahí quedó. Y hay un fallo de la Corte Suprema, que yo creo que no lo tenemos en el Power, que es el fallo Puig, que se lo vamos a subir también, en el cual también la Corte estableció que esto era a favor de trabajador varón con presunción plena del iuris tantum, a pesar de que se encontraba con
digamos, dentro del capítulo de mujeres, la protección del matrimonio. Es decir, hoy está claro que la protección a favor de la protección del matrimonio es para tanto el varón como la mujer. Bien. Con esto queda cubierto entonces la protección del matrimonio y del embarazo. Estamos en 20 minutos. Quiero ver acá qué más desarrollamos. Bien. Trabajo infantil y trabajo adolescente. Ya lo hemos visto, prohibición y protección, algo que desarrollamos en clase. Hay numerosos tratados, ahí los enumeramos. La ley 26390 adecuó a los convenios que hay al respecto nuestra ley de contrato de trabajo. Ya hemos hablado de las capacidades que tienen para trabajar, esto tanto en capacidad como en jornada. Acá las repasamos un poquito, se las sintetizamos, ¿no? Por supuesto, tareas penosas, peligrosas e insalubres no lo puede hacer. Le pide específicamente un certificado de aptitud psicofísica. Esto, por supuesto, que los preocupacionales en higiene y seguridad también a un trabajador mayor de edad, pero está específicamente establecido para este tipo de trabajadores. Estamos hablando del de menor de 16 y mayor de 18, ¿no? Perdón, mayor de 16 y menor de 18. Vacaciones son de 15 días, lo hemos dicho en clases. Puede también tener régimen de aprendizaje o orientación profesional. Pueden ser empleados de casas domésticas, siempre que no sean familiares del dueño de casa. Y tienen derechos sindicales, ¿no? Bien, cuando estamos hablando de menores de 16 años, la regla general es que está prohibido su contratación sin fines de lucros, pero a los mayores de 14 pueden ser contratados cuando el titular de la empresa sea su padre, madre o tutor y no esté subcontratada esa empresa por otra empresa, porque esto sería una forma de incluir un trabajo infantil. Ya vimos la jornada en este sentido, tiene que sí o sí asistir a la escuela y tiene que contar con la autorización del Ministerio de Trabajo. Por lo restante se aplica también en lo que son compatibles lo dispuesto para mayores de 16 a 18 años. Y la ley de higiene y seguridad, ya dijimos que acá le hemos puesto las normas que aplican y algunos capítulos. Bueno, una introducción general, el decreto de características constructivas y servicios sanitarios, vestuarios, provisión de agua potable, algunas reglamentaciones específicas que nos parecieron las más relevantes, como para que ustedes conozcan un poco sintéticamente, porque si agarran la ley se van a volver locos, algo respecto a higiene y seguridad. Con lo cual, concluimos en esto. Vamos a mostrarles cómo funciona un poquito, a ver si, el tema de la consulta, a ver si puedo llegar acá. Sintetizame. Sintetizame, bueno, si va con Z con S, vamos a decir que va con Z. Resume, más fácil, las características que debe tener un trabajo de un niño o niña mayor de 14 años y menor de 16 años, por ejemplo. Esto no es una pregunta puntual, pero ahí trabajo un poquito y van a ver cómo responde. Ahí empieza, ¿no? Y responde todo. Fíjense que ustedes si guardan como nota, esto queda aquí y yo voy a poder ver la respuesta que ustedes solicitaron. No veo la formulación de la pregunta, pero sí veo la respuesta. Con lo cual, si ustedes quieren después decirme, comentarme alguna pregunta que hicieron y que yo controle la respuesta, pueden poner guardar como nota. E inclusive, si después quieren extraerlo, pueden poner exportar como documento. Y esto, bueno, acá no, ustedes no ven la pestaña, pero se abrió una pestaña de Drive donde te lo exporta directamente. Así que tiene un poquito algunas pruebas e inclusive, bueno, esto no lo llegan a ver, a esta opción en el costadito ven algunas, pero tienen algunos prompts preestablecidos como resúmenes, videos, tarjetas. Bueno, prueben un poquito así juegan y prueban en NoteWLM que tan útil me parece. Así que con esto dejamos por concluido esta grabación.